Según San Lucas. En aquel tiempo, José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a María, su madre: sábete que éste está puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción, y una espada traspasará tu alma, para que queden patentes los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Y esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche con ayunos y oraciones. Esta, pues, como viniese a la misma hora, alababa al Señor y hablaba del niño a cuantos esperaban la redención de Israel. Y cumplidas todas las cosas conforme a la ley del Señor, volviéronse a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque sea señor de todo, pues está bajo la potestad de tutores y curadores hasta el tiempo determinado por su padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sometidos a los elementos del mundo. Mas al venir la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley, para liberar a los sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y por cuanto sois hijos, ha enviado Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, esto es, Padre. Y así ya no es siervo, sino hijo, y siendo hijo, es también heredero de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay 2 fiestas importantísimas en el año litúrgico, que son la más importante de todas, la Pascua de Resurrección, donde conmemoramos el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, al resucitar para ya nunca más morir, luego de haber hecho la redención. Y sobre la Pascua giran todo el año litúrgico, que es una fiesta movible. Pero la que le sigue en categoría es la fiesta de la Navidad. Por eso son de las pocas fiestas que el Papa Pío XII dejó con lo que se llaman las octavas. O sea, quiere que la fiesta sea tan importante y esté en el corazón de los cristianos que las alarga por 8 días más. Pascua, Pentecostés, la Santa Navidad. En la Santa Navidad, en la octava, hemos festejado algunos santos: San Esteban protomártir, Santo Tomás de Canterbury, hoy San Silvestre también, y tenemos este domingo que está dentro de la octava de Navidad, donde el Evangelio nos narra la presentación del niño Jesús en el templo y la profecía del anciano Simeón, que, como bien sabemos, es uno de los dolores, el primer gran dolor de la Santísima Virgen María. En uno de los domingos, en uno de los días que no fue ningún santo de la octava, se nos narraba el aviso de los ángeles a los pastores para que vengan anunciándoles el nacimiento del niño Jesús, para que vayan a adorarles. Simplemente les anunció, no los mandó a que fuesen. Ellos deliberaron entre sí y se acercaron al pesebre llevando sus dones y adoraron al niño Jesús. Estamos tan acostumbrados a ver los pesebres vivientes o los pesebres que se arman en las casas, que a veces no terminamos de considerar la profundidad de esto. Fíjense, los ángeles no se aparecieron ni a los sabios de Jerusalén, aquellos que se pasaban estudiando. Los sabios de aquella época era el estudio de las Sagradas Escrituras.
El conocimiento hasta en ese momento era el Antiguo Testamento. Tampoco se apareció a los sacerdotes y a los fariseos o a los ricos. Estos eran pobres pastores dedicados al cuidado de las ovejas. A ellos fueron los que merecieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Uno se imagina un pastor y se imagina una persona totalmente ignorante. No era así en aquella época. El pueblo de Israel se sabía elegido de Dios y por lo tanto entonces consideraba su importancia y ellos mismos conocían de alguna u otra forma las Sagradas Escrituras. La prueba está que los pastores inmediatamente reconocieron al Mesías y lo adoraron como Dios. Eso es muy importante porque el pueblo judío sabía que iba a venir un Redentor, alguien que los iba a salvar del pecado, varias veces profetizado y prometido directamente por Dios, pero no sabían que iba a ser Dios mismo encarnado en el hombre, en la humanidad, que iba a tomar carne humana. Sin embargo, estos pastores se acercaron al pesebre y adoraron al niño presente en las manos de María Santísima. San Ignacio de Loyola propone un sistema de oración que se llama la aplicación de los sentidos y que se llama la contemplación, que en definitiva va a ser el día de mañana, cuando estemos todos en el cielo, toda la bienaventuranza eterna, contemplar a Dios, ver a Dios. Así nos define el catecismo lo que es el cielo. Los pastores llegaron al pesebre y contemplaron. Hicieron una oración elevadísima, inspirados por Dios. Por supuesto que recibieron una luz divina para darse cuenta de que ese niño, en las manos de su madre, envuelto en pañales, en una cueva, en un pesebre, lleno de las suciedades de los animales, allí estaba el Dios, el Mesías prometido, y que era Dios. Y allí lo adoraron y contemplaron. Ese sistema que propone San Ignacio para rezar es la aplicación de los sentidos a las cosas que vamos a rezar, y en este caso es con la imaginación, con los sentidos del alma, con los sentidos, ponerse presente en el pesebre y contemplar al niño, contemplar a la Virgen, contemplar a San José, contemplar hasta las mismas telarañas que colgaban del techo, y los pastores y los reyes también adorando a nuestro Señor. Es muy bueno esto porque ayuda, es una oración fácil y simplemente uno contempla y va sacando conclusiones de esa contemplación, de cómo yo debo imitar a ese niño en su pobreza y en su escasez desde el punto de vista humano, sabiendo que era Dios, que Dios eligió eso para nacer, no un palacio de oro y de cristal y de piedras preciosas. Pero hoy vemos a San José y la Virgen llevando al niño a la presentación en el templo. Es uno de los misterios gozosos, el cuarto misterio gozoso. ¿Por qué? Porque, fíjense esta frase, entra en el templo del Señor, el Señor del templo, por primera vez. Ese templo magnífico que se había hecho en honor de Dios, entraba por primera vez Dios nuestro Señor en los brazos de su madre, en ese templo, y fue producto entonces eso de un gozo enorme en María Santísima, sabiendo que estaba ofreciendo a su Hijo, a su Padre Celestial, como mandaba la ley de Moisés, presentar los niños primogénitos, los varones primogénitos, que simplemente esa ley prefiguraba esta presentación en el templo. Allí había un sacerdote anciano llamado Simeón, que según dice la tradición estaba ya jubilado, ya no actuaba en el templo, pero inspirado por el Espíritu Santo fue al templo porque él había recibido la promesa de que no iba a morir sin antes ver al Redentor del mundo, al Mesías prometido. Por esa misma inspiración se acercó al templo, se dirigió a ese matrimonio humilde que aparecía allí, entre otros matrimonios seguramente, tomó al niño en sus manos, lo abrazó y dijo las palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio. Este niño será motivo de contradicción en el pueblo de Israel, de redención para muchos y de perdición para otros.
no por voluntad del niño, porque el niño quiere la salvación de todos, pero una vez conocido, una vez venido a la tierra, ya no queda opción, o nuestro Señor o no nuestro Señor, no queda un bando intermedio. El tema está que el anciano Simeón se había preparado, gracias a esta promesa que había recibido del Espíritu Santo, durante toda la vida para ese momento sublime, en el cual él sabía que iba a poder tomar en sus brazos. La promesa era ver al Mesías. No, él se tomó más atribuciones. Tomó al niño en sus brazos y lo abrazó y lo reconoció como el Mesías prometido de Dios. Él cantó ese himno tan hermoso que nosotros cantamos siempre en completas: ya puedes descansar a tu siervo, porque mis ojos han visto al Salvador de Israel. Eso cantamos nosotros todos los días, el Nunc Dimittis, el famoso himno Nunc Dimittis del anciano Simeón. De aquí podemos sacar una conclusión muy hermosa que nos importa muchísimo a cada uno de nosotros. El anciano Simeón se preparó toda su vida para ese momento sublime de tener en brazos al niño Jesús. Nosotros los cristianos tenemos una dicha mucho más grande, muchísimo más grande, que no es tener en brazos al niño Jesús. Cuando uno lo ve en una imagen hecha de yeso, bien pintada y hermosa, da ganas de comérselo a besos. Y sin embargo, nosotros tenemos la dicha de recibirlo interiormente, en nuestro corazón, cada vez que recibimos la Sagrada Eucaristía. Y aquí vemos un anciano Simeón que ya viejito y todo, se preparaba constantemente a ese encuentro con nuestro Señor, y nosotros tenemos la dicha inmensa, infinita diría yo, de recibirlo todos los días en nuestro corazón. No solamente abrazarlo y acercarlo a nuestro pecho, sino recibirlo interiormente, y que ese niño que es Dios nos divinice en el tiempo en que dura esa Sagrada Eucaristía en nuestro corazón. Examen de conciencia, simplemente cómo son mis comuniones. A veces, me toca comulgar, salgo disparando para el comulgatorio sin ninguna preparación, y muchas veces sin ninguna acción de gracias. No es para echar en cara, simplemente es para rever cómo son nuestras comuniones. Es una dicha mucho más grande, muchísimo más grande, que la que recibió el mismo anciano santo Simeón. El tema es que también el anciano Simeón le profetiza a la Virgen, por eso es un gozo y al mismo tiempo es un dolor. Una espada de dolor atravesará tu alma. Y en ese momento la Virgen supo, de alguna manera, que nuestro Señor Jesucristo era la víctima, el verdadero Cordero que se venía ofreciendo durante todo el Antiguo Testamento como figura del verdadero Cordero que iba a ser Él, que nuestro Señor venía a sufrir y a morir luego en la cruz. Imagínense lo que es para una madre, y no una madre cualquiera, sino una madre perfecta como era la Virgen María, y además madre de un Dios. Saber que ese niño bendito que tenía en sus manos, su Dios, su Creador, iba a ser crucificado, fue una lanza terrible en su corazón. Nosotros sabemos que la Virgen María es la obra perfecta de Dios. Es la obra donde dicen los santos padres que Dios mismo agotó su omnipotencia. O sea, Dios no podría crear una criatura más perfecta que la Santísima Virgen María. Sin embargo, cuando creó a Adán, le dio lo que se llaman los dones preternaturales. El don de integridad, ese don de integridad donde Adán tenía un dominio absoluto sobre todas las potencias del cuerpo, estaban sujetas al alma. Todas las pasiones estaban sujetas a las directivas del alma. No había rebeldía dentro de él como la que sentimos nosotros. Tenía el don de la inmortalidad. Adán no iba a morir, iba a pasar del paraíso directamente al cielo si hubiera sido fiel a Dios. Tenía el don de la impasibilidad
Adán no sufría dolor, no tenía absolutamente nada de eso. Y tenía ese perfecto dominio incluso sobre la misma creación. Dios lo había hecho rey de la creación y tenía dominio sobre los animales. Los animales incluso le obedecían, la naturaleza le obedecía. Y un don que era para él, exclusivo de él, fue el de la sabiduría y ciencia innata. Él sabía muchas cosas, las que Dios quería que supiera. Era el más sabio de todos los hombres. Ese don no se iba a traspasar a su descendencia, aunque no hubiera pecado. El tema es que Adán pecó y por eso se produce esto. Por eso se produce el nacimiento del niño Jesús. La Navidad es eso, es el cumplimiento de la promesa de Dios nuestro Señor a nuestros primeros padres de que iba a enviar un Redentor. Simplemente pasaron toda esa cantidad de años, que es todo el Antiguo Testamento, para que el hombre se convenciera de la necesidad absoluta que tenía de Dios, de que él por sus propios medios no podía nada. Fíjense también a tener en cuenta esto. La Virgen es más perfecta que Adán y sin embargo Dios no le dio a la Virgen el don preternatural de la impasibilidad ni el de la inmortalidad. Quiso que muriera como iba a morir él. ¿Por qué? Siendo Dios como es Dios y sabiendo que quería lo mejor para su madre, le dio la posibilidad de sufrir, le dio la posibilidad de sentir el dolor. ¿Por qué? Porque Dios quería lo mejor para su madre y sabía el mérito inmenso que supone el sufrimiento y el dolor. Y entonces tenemos a la Virgen parada al pie de la cruz más adelante y hoy recibiendo la promesa, la profecía de que su hijo iba, de sus manitos iban a ser traspasadas por clavos y sus piecitos también iban a ser traspasados por clavos y su costado atravesado por una lanza. Dios quiso que la obra más perfecta, salida de sus manos, su propia madre, girase constantemente alrededor de la cruz, que fuese una cruz constante, por lo mismo su vida. De aquí entonces el cristiano, el valor de la cruz, el valor del sufrimiento. Me ocurrió una desgracia, decimos, porque nos pasó algo que no nos gusta y que nos hace sufrir, que nos produce dolor. Tenemos la posibilidad de parecernos de alguna manera a la obra más perfecta, a la Virgen María y a su Hijo benditísimo, que giró todo alrededor de la cruz. Y siempre estamos, fijémonos, nos ocurre alguna desgracia, alguna enfermedad, algún mal económico, siempre cosas contrarias a lo que nosotros naturalmente buscamos, y lo llamamos desgracias, y normalmente son gracias inmensas que Dios nos está dando, oportunidades magníficas para fabricar nuestro gran tesoro en el cielo y parecernos poquitito a Dios nuestro Señor y a su Santísima Madre. Conclusión de esto, cuando recupera nuestro Señor Jesucristo el don de la sobrenaturalidad a la cual había sido elevado el hombre, y eso lo dice San Pablo hoy, el hombre no es solamente una criatura de Dios, no tenía derecho a más que eso, a ser una criatura inteligente, con un alma inmortal, pero no tenía ningún derecho a más nada. Dios lo elevó al orden sobrenatural. Además le dio esos dones preternaturales que les acabo de nombrar. El pecado rompe ese don sobrenatural. Ya el hombre no es más hijo de Dios. El don sobrenatural nos hacía hijos de Dios. Pero a pesar de que Dios lo castigó al hombre, le prometió la posibilidad de volver a recuperar ese don sobrenatural tan importante para nosotros. Nos recuperó el don sobrenatural de la gracia. Con su pasión y muerte, no nos dio los dones preternaturales a nosotros. ¿Para qué? Para que imitemos, tengamos la posibilidad de juntar méritos para el cielo. Valor del sufrimiento, entonces, como conclusión de este sermón, valor del sufrimiento, valor de las desgracias, entre comillas, y después la imitación al anciano Simeón, toda la preparación para solamente abrazarlo, nosotros lo recibimos adentro, se hace nosotros,
se convierte en nosotros, o mejor dicho, nosotros nos convertimos en Él. Nuestras comuniones, nuestras asistencias a la misa, especialmente cuando comulgamos. Son dones que solamente en el cielo nos vamos a dar cuenta de su valor. Pidamos a la Santísima Virgen que nos dé el don de la contemplación y ver estas maravillas que Dios nos ofrece para simplemente, en lo que está de nuestras fuerzas, ayudados por la gracia, imitarlos. Ave María Purísima. Por el Padre y el Hijo y el Espíritu.